Entramos a nuestra secuencia RPP Data con Diego Pajares, quien ha elaborado un informe acerca de el señor Richard Rojas, recientemente nombrado embajador del Perú en Venezuela. ¿Cómo te va, Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a ti, a todos nuestros oyentes en RPP Noticias. Su nombre fue mencionado en esa secuencia RPP Data en algunos días de la semana contigo, Carlos, y es verdad porque su nombramiento como embajador en Venezuela pues forma parte de estas designaciones cuestionables que está haciendo el gobierno en algunos cargos de funcionarios públicos, ¿no? Richard Rojas, ¿quién es él? ¿Cuál es su relación con Perú Libre? ¿Cuáles son las investigaciones que se le sigue en Fiscalía? Para eso hemos preparado el siguiente informe que vamos a escuchar para que nuestros oyentes tengan un contexto, ¿no?, de todo lo que hay detrás de Richard Rojas y por qué es cuestionable su designación como embajador en Venezuela. Antes intentaron ponerlo en la embajada de Panamá. ¿Y por qué es cuestionable? Escuchemos el siguiente informe. Nosotros, nuestra postura partidaria es que Venezuela es democrático. Con estas palabras, el flamante embajador de Venezuela, el empresario Richard Rojas, respondía a RPP Noticias sobre su designación como embajador en el país que es gobernado por el dictador Nicolás Maduro. El actual secretario general de Perú Libre y jefe de campaña de Pedro Castillo durante las elecciones 2021 intentó antes ser colocado en la embajada peruana en Panamá, pero el país centroamericano rechazó la propuesta. Su hoja de vida dice que es empresario electrónico y que no tiene estudios universitarios concluidos, así como ninguna experiencia en cargos diplomáticos. El ex viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Ponce Vivanco, considera esta designación como una provocación. Lo que ha decidido después es nombrarlo y como embajador en Venezuela, lo que me parece francamente escandaloso y una provocación para las fuerzas democráticas de la región y del Perú, ciertamente. Sin embargo, días después la Fiscalía solicitó el impedimento de salida del país a Richard Rojas por ser uno de los investigados en el caso Los Dinámicos del Centro. El secretario general de Perú Libre también forma parte del caso de lavado de activos por presunto financiamiento ilegal del partido. En julio pasado, Vladimir Cerrón intentó retirar más de 370.000 soles con un cheque de gerencia a nombre de Richard Rojas. ¿Es seguro que una persona investigada por la Fiscalía tenga acceso a una valija diplomática? La decisión definitiva sobre el nombramiento es personal y le pertenece estrictamente al presidente Pedro Castillo, sostiene el internacionalista Juan Belit Granda. Yo supongo que el canciller Óscar Maurto le ha hecho un acercamiento al presidente Castillo, le ha manifestado las circunstancias y hasta las vulnerabilidades a las cuales se enfrenta el Perú. Por otro lado, preocupa que el Perú retome las relaciones con el régimen chavista de Maduro luego de que éstas se rompieran durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Carlos Skull, embajador de Venezuela en el Perú nombrado por el presidente interino Juan Guaidó, lamentó esta decisión. Y lo que nos preocupa fundamentalmente con esta decisión es que ahorita el Perú le vaya a dar la espalda al pueblo de Venezuela. Porque, digamos, la consecuencia más obvia está acá. O sea, que hay más de 1 millón de venezolanos porque han salido, ¿no? Entonces ya son casi 6 millones de venezolanos que han salido en el país y claro que es preocupante que esta posición se tome. La última audiencia judicial en la cual se sustentó el pedido de impedimento de salida del país en su contra, Richard Rojas argumentó que la solicitud hecha por la Fiscalía es excesiva e innecesaria, a pesar de los hechos cuestionables a los que está relacionado. El Poder Judicial finalmente dictó que Richard Rojas no podrá salir del país por 6 meses. En los próximos días veremos cómo reaccionará el gobierno ante esta decisión. Bueno, para nosotros nuestra postura partidaria es que Venezuela es democrático. Con estas palabras, el flamante embajador de Venezuela, el empresario Richard Rojas, respondía a RPP Noticias sobre su designación como embajador en el país que es gobernado por el dictador Nicolás Maduro. Pedro Castillo durante las elecciones 2021, ahora embajador de Venezuela, y como recordamos en el informe, anoche el Poder Judicial emitió pues un impedimento de salida del país en su contra durante 6 meses, así que una situación un poco complicada en la que se encuentra, porque cómo va a ir a Venezuela, digamos, a representar al Perú,
con un impedimento de salida por las investigaciones de los dinámicos del centro, presuntos aportes ilícitos a la campaña de Perú Libre. Menuda situación en la que se encuentra el gobierno ahora, que tendrá que decidir en los próximos días cómo va a resolver esta situación. Ojo, Diego, la Premier dijo en su momento que si es que había algún tema, resolución de carácter judicial sobre la situación del señor Rojas, pues se iba a revisar esta situación. Ya está el impedimento de salida del país, veremos qué decisión toma el Ejecutivo. Pero evidentemente no ha habido una explicación y quisiéramos saber, ¿no?, de parte del canciller, quien está en estos momentos en Colombia, o del propio presidente de la República, bajo qué criterios fue elegido el señor Richard Rojas. Porque, ok, el presidente puede designar embajadores políticos, pero también hay condiciones que tiene que cumplir una persona para ser justamente embajador de carácter político, como se le llama, ¿no? Claro, Así claro que sí. Sorprende su designación definitivamente, sin experiencia previa, diplomática. Tú lo entrevistaste el sábado aquí en RPP Noticias, exacto, sí. Y evidentemente, partiendo de dijo que era comerciante y estudiante de Derecho. Exacto, ¿no? Y partiendo de que piensa que en Venezuela no hay una dictadura, que no hay presos políticos, que no hay, en fin. Ya lo hemos escuchado en RPP. Queríamos profundizar un poco en esta designación controversial y vamos a seguir, por supuesto, poniendo el ojo en todas ellas y, por supuesto, el informe mucho más completo en nuestra página web rpp.p. Muy bien. Muchas gracias, Diego, como siempre, por la labor realizada en esta investigación que se ha hecho sobre Richard Rojas, el embajador, por el momento, del Perú en Venezuela. Vamos ahora con nuestros anunciantes y regresamos con más aquí en RPP.